irracional presentación de lo que se podría llamar la fe. Aunque parezca a veces inverosímil, pero sí, la teología sistemática pues trata de ordenar la fe y las creencias, independientemente de cualquier religión e inherentes a un sistema de pensamiento, pues sí, teológico, es decir, basado en Dios, que se desarrolla con un método y que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. De esa parte de la teología les quiero hablar precisamente de la angelología, que es esa parte de la teología sistemática que estudia a los ángeles. Y para poderlo entender, esto es de Pseudo Dionisio, que fue conocido como un teólogo y místico bizantino. Indica algunos pasajes tanto del Nuevo Testamento y también del Viejo Testamento en donde se habla de los ángeles. Y durante el medioevo, durante la época medieval, se propusieron otros esquemas, ilustrando o expandiendo el de Pseudo Dionisio y sugiriendo clasificaciones muy distintas. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo que la teología en esa rama que les acabo de decir, existen diferentes jerarquías en las cuales se puede llevar a cabo el mundo angélico, comenzando con los serafines, que sirven como encargados de un trono, el trono de Dios, y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios regulando el movimiento de los cielos que emana de Dios, y se les representa con 3 pares de alas. Con 2 pares cubrían sus rostros y con 2 alas cubrían sus pies. Con 2 volaban y se cubren para protegerse del intenso resplandor que emite la luz divina. Los serafines, por ejemplo, son mencionados en un capítulo de la Biblia que es Isaías 6:1 y que dice: en el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Después siguen los querubines, que son los guardianes de la luz. Los más cercanos en esta rama de la teología, los más cercanos a Dios son los serafines. Después, hacia el género humano seguirían los querubines, que son los guardianes de la luz y las estrellas. Aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres, y se les representa con 2 pares de alas. Y se piensa que los querubines son una orden dentro de los ángeles, aunque otros los clasifican como seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Luego siguen los tronos, que están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas por diferentes civilizaciones, entre ellos la cultura celta y también los primeros judíos y habitantes del planeta, y llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal, y se les representa como seres inmensos, alas circulares iluminadas con los colores del arco iris, y son los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios dentro de un paraíso, o de otras cuestiones que usted debe de entender que paraíso viene del griego paradeisos,
usado en diferentes escritos para hablar del jardín del Edén. Y el término griego procede a su vez del persa, que es paerdis, es decir, cercado, que es un compuesto de paer, alrededor, y de dis, hacer, y fuentes tan antiguas como las de cualquier otro ser mitológico como Jenofonte, que este fue un historiador, militar y filósofo de la antigua Grecia. Jenofonte fue un cronista de su tiempo, y al finales del siglo V e inicios del siglo IV antes de Cristo, en obras como las helénicas sobre los últimos años y las consecuencias de la guerra del Peloponeso, citaba precisamente también el paraíso y citaba a los ángeles. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales en diferentes capítulos de la Biblia, uno de ellos el Apocalipsis. La segunda jerarquía está compuesta por dominaciones y tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, de los querubines o hasta de Dios, y son los responsables de asegurar que el universo mantenga un orden y que las cosas sucedan como deben de suceder en el tiempo que deben de suceder, no antes y no después. Esas son las dominaciones. Vienen las virtudes, que son iguales a los principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Y estos seres de virtud son mencionados en la primera epístola de San Pedro, donde dice algo así más o menos: el cual está a la diestra de Dios después de haber devorado la muerte, para que fuésemos herederos de la eterna, habiendo subido al cielo y estándole sumisos los ángeles y las potestades y virtudes. Después de las virtudes vienen las potestades. Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Las potestades van llevando un registro completamente detallado de todo lo que sucede en las naciones, en el planeta y como raza humana. La conciencia y la historia, la evolución de las dos. Los ángeles de la muerte y del nacimiento se encuentran en esta categoría, en la categoría de las potestades. Y su deber, además, es supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Luego sigue la tercera jerarquía celestial, y está compuesta por los principados, que son los guardianes de las naciones y de los países. Cada país tiene sus principados y supervisan aquellos eventos que afecten a las naciones, incluyendo la política, los temas militares y el comercio. En esta tercera jerarquía se encuentran los arcángeles, con los que empezamos a tener muchísima mayor comunicación a forma personal. Los arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo, no hay diferencias físicas en ángeles y arcángeles. La diferencia radica en un rol asignado por Dios. La Biblia, en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, menciona tres por su nombre: al arcángel Miguel, en el libro de Daniel y el Apocalipsis, y al quien se le conoce como el comandante supremo de la jerarquía celestial más cercana a los humanos. El arcángel Miguel es el único permitido y con permiso para poder descender a los infiernos y rescatar personas, almas y cortar cabezas de demonios. Es el ángel más poderoso en cuanto a la protección se refiere.
Está el arcángel Rafael, que se menciona en el libro de Tobías, que es el responsable de resguardar la salud y todos los principios de la vida y de la fluidez de los líquidos vitales: la sangre, el agua, la sábila, la savia y todo lo que tenga que ver con líquidos y que tengan que animar algo vivo en el planeta. Y está el arcángel Gabriel, que se menciona en el libro de Daniel y en el Evangelio según San Lucas, el encargado de traer y de notificar decisiones y sobre todo noticias venidas directamente ya sea de los querubines o también de los serafines, que a su vez llegan por medio de la voluntad de Dios. La Biblia menciona a estos 3 arcángeles que quizás sean los más importantes, en los que, de acuerdo a esta teología de la que les he estado hablando, tienen como encargo estar más cerca de los hombres. Y por último, en la tercera jerarquía están los ángeles, que son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por nosotros los humanos, y son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Y dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres, y los más invocados por nosotros, los humanos. Sin embargo, también hay ángeles caídos, que en su mayoría son ángeles que han sido expulsados y sobre todo mandados por Dios para ser un contrapeso. Está, por ejemplo, la caída de Azael, y el término traducido como Azael significa demonio, pero también significa brillante y portador de la luz. Pero desde que se puso en contra de Dios, se cree que se le cambió el nombre a Satanás, aunque este nombre significa oponente, opositor, adversario, acusador. Y existe también la denominación de Satán, que significa Azael. Pero el nombre más común, como lo conocemos, es diablo. Y en el libro del Génesis lo muestra como la serpiente que engaña a los humanos, incitándolos a que no sigan los preceptos establecidos por un creador o por una parte creadora y por un orden hasta aquel entonces, representada bajo la poética imagen de un paraíso, para poder así llegar a ser como dioses. En cuanto a esos ángeles y arcángeles, les voy a hablar también del poder de invocación y las diferentes culturas de cómo ellos los han visto y cómo los ha visto la historia, y tal es el caso del arcángel Gabriel, que por ejemplo, en el Islam, el profeta del Islam, Mohammed, lo vio en su forma original. Asimismo, los portadores del trono de Dios se encuentran entre los ángeles más grandes, y ellos han dicho en el Corán, y como lo dice el profeta Mohammed, el profeta del Islam, se me ha permitido hablar sobre uno de los ángeles de Dios que llevan el trono. La distancia entre el lóbulo de su oreja y su hombro equivale a 700 años de viaje, dice Abu Daud, y eso está plasmado precisamente en el Corán. Y según el Corán, no tienen un número exacto de cuántos ángeles existan. La casa frecuentada es un santuario celestial sagrado por encima de la Kaaba, el cubo negro en la ciudad de la Meca. Todos los días 70,000 ángeles la visitan y se van para nunca regresar a ella nuevamente, dice esa parte del Corán. Pero usted se podrá preguntar, ¿por qué si hay ángeles no intervienen directamente cuando más se les necesita?
¿Por qué si hay ángeles permiten tantas cosas que suceden en el mundo? ¿Y por qué si hay ángeles no acuden cuando nosotros pedimos una señal o necesitamos urgentemente una respuesta o una pequeña ayudadita? Ahorita les voy a decir.